¿El apóstol Pablo tenía un demonio? Bueno, eso es lo que por ahí hay algunos que andan diciendo y realmente me sorprende. Esto lo vengo escuchando desde que yo daba mis primeros pasos en el Evangelio, hace ya más de 30 y tantos años atrás. Y, y realmente no deja de sorprenderme que personas que dicen que son cristianas salen con esta idea o pueden tener todavía metido en la cabeza esta idea. Y justamente por eso que quiero hacer esta reflexión, porque quiero dejarla con los datos y dar alguna información bíblica al respecto que deja bien en claro que Pablo no tenía ningún demonio. En 2 Corintios 12, 7, 8 y 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Bueno, lo que acabo de leer es seguramente es de donde han sacado esta falsa información de que Pablo tenía un demonio, porque dice que él se le ha sido dado un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿A qué se refiere un mensajero de Satanás? La Biblia en el griego específicamente dice un ángel de Satanás que me abofetee. ¿Me entiende? Ahora, si nos damos cuenta, el mundo espiritual tiene un orden establecido que copia al orden establecido que Dios tiene en el reino de los cielos. Y un ángel, sea de Dios o sea de Satanás, es un mensajero. Es alguien que lleva un mensaje, que lleva una misión, una enseñanza. Y no necesariamente debe ser un ángel de Satanás, puede ser un demonio. Ahora, el apóstol Pablo en su carta menciona que una espina en la carne le ha sido dada, o sea, una espina en la carne que le causaba un sufrimiento y que Dios no le quiso quitar esa espina. No se especifica la naturaleza exacta de esta espina, pero se ha especulado bastante al respecto y que podría ser una cantidad de enfermedades tan distintas y diversas que son puras especulaciones, son puras ideas de hombre que generalmente los teólogos siempre entran en esto que en la gran mayoría no está la mala intención, por supuesto, pero entran en peleas tan insignificantes que al último no le da ninguna ganancia sustantiva al creyente con respecto al Evangelio. Porque da lo mismo la enfermedad que el apóstol tenía o no tenía. O sea, aquí lo que interesa es que el apóstol desde que se convirtió hasta que falleció su cuerpo, él permaneció con Jesucristo y predicando el Evangelio y escribiendo gran parte de la Biblia. Eso es lo único que interesa, hermano. Pero los teólogos se enredan en esas peleas de no, mira, resulta que el apóstol Pablo anduvo aquí, anduvo por estos lados, después pasó a esta otra parte, y resulta que en todas esas partes hay ciertas enfermedades que en aquel tiempo estaban asolando, entonces él posiblemente se pudo haber enfermado de esto, o otros dicen que ¿qué importa, hermano, por Dios? Además, eso no está en la Biblia, eso es lo más importante. Lo importante es que la Biblia, el mismo apóstol,
el mismo apóstol, da a entender más o menos de qué tipo de enfermedad era la que tenía, aunque no especifica cuál. ¿Me entiende usted? Ahora, la posible interpretación de lo que se refiere a lo de espina en la carne, eh, se cree que podría tratarse de una enfermedad ocular, tal vez puede ser una malaria o una epilepsia o un problema físico crónico en la vista. Esos son los que más se acercan más o menos a lo que dice la Biblia. Se ha sugerido que podría ser una discapacidad física. Eso ya está más lejos. Se cree que podría referirse también a la persecución constante que sufría Pablo o tentaciones persistentes. Oye, ahí ya se alejaron, pero un montón, ¿ah? Persecución. ¿Te das cuenta qué manera de pensar tiene esta gente que se alejan tanto del texto? Acabamos de leer que dice que me ha sido dado un aguijón en la carne, en el cuerpo, hombre. Un aguijón, algo que le producía dolor en el cuerpo. No la persecución. No se refiere a la persecución. Tampoco a una tentación. Las tentaciones son tentaciones. Y las tentaciones generalmente no producen dolor en nuestro cuerpo ni en nuestras mentes. Nos producen placer porque fornicar es rico. ¿Ah? ¿Has visto tú algún ser humano que tenga sexo y se queje porque es rico? Es ridículo, hermano. ¿Ah? Las tentaciones siempre son agradables, son buenas, por Dios, qué manera qué clase de entender mal la Biblia, por Dios, me sorprende. También se ha interpretado como una debilidad en su carácter o una tendencia a la arrogancia que Dios quería corregir. No, hermano, se refiere a una enfermedad que el hombre tenía en su cuerpo. Pablo nunca revela la naturaleza específica de esa espina, de ese dolor, pero sí enfatiza que Dios le respondió que no le quitaba eso porque su gracia le era suficiente, que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Entonces el apóstol dice que él se va a enseñorear de esa debilidad porque lo hace más fuerte, porque así el poder de Dios reposa sobre él. O sea, la toma para un lado positivo. Ahora, revisemos bien lo que es en el griego bíblico. La palabra aguijón. La palabra aguijón se escribe de esta forma, como usted está viendo ahí, y se pronuncia aproximadamente skolops. ¿Ah? Skolops significa aguijón. Esta palabra se utiliza para referirse a un objetivo puntiagudo, como una espina, como una estaca o un aguijón. Esos aguijones que son utilizados para arrear a los animales, que producen un cierto dolorcito. En el Nuevo Testamento, la frase dar coces contra el aguijón, del griego, se utiliza de forma figurada para describir la resistencia inútil contra la voluntad de Dios o su autoridad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón? A esa se refiere, ahí está siendo utilizada. Algunos de los usos de esta forma de interpretar o de dar a entender algo, la podemos ver en Hechos 26:14, donde dice, habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí el aguijón representa la persecución que Pablo hacía sobre Jesucristo, es decir, sobre los cristianos. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Aquí el aguijón se refiere a una dificultad o sufrimiento que Pablo experimentaba. ¿Cuál es el significado figurativo de esto? El uso del aguijón en la Biblia implica una cierta resistencia a la autoridad divina o una fuerza superior. La expresión dar coces contra el aguijón significa oponerse a algo inevitable o intentar resistirse a una fuerza poderosa. Esa es más o menos la forma en la que se utiliza el concepto del aguijón en la carne. Si revisamos la Biblia, podemos ver en Gálatas capítulo 6, verso 11, donde dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí está el apóstol Pablo, está dando una pista de la enfermedad que él tenía. Cuando dice, mirad con cuán grandes letras, es decir, él tenía una enfermedad a los ojos, a la vista específicamente. Si nos vamos también al Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 15, aquí Pablo dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí nos está dando el lugar donde él tenía esa enfermedad, que era los ojos. ¿Me entiendes tú? Le hacía ver menos, le dificultaba la vista y por supuesto tenía que haberle producido también un cierto dolor. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros podemos predicar, eso es lo que nosotros podemos enseñar bíblicamente. Olvídese usted de la malaria, olvídese usted de la epilepsia, olvídese de eso. Sí, aquí el apóstol está dando la pista necesaria. Son dos en las que yo he encontrado en la Biblia. Y a eso nos hacemos caso. El apóstol Pablo tenía una enfermedad a los ojos que le dificultaba la visión y que también le producía dolor, porque él la compara con una espina. Punto. Con eso tenemos arreglado el problemita de la enfermedad que Pablo tenía. Ahora, con respecto a un mensajero de Satanás, no es que el apóstol Pablo tuviese un demonio, porque un hijo de Dios no puede estar endemoniado, porque tiene el Espíritu Santo. Si hay un cristiano que tiene un demonio, ese cristiano en primer lugar no tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? No lo tiene. Por eso que se le metió un demonio. No, ese hombre no se ha convertido todavía. Tal vez está en camino de, pero todavía no está completamente convertido, porque el Espíritu Santo no ha reposado sobre él. No se olvide usted que el bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios está reconociendo a un ser humano como su hijo adoptivo. Por eso que le da su Santo Espíritu. Una vez que el Santo Espíritu entra en ese hombre, el demonio que tenga tiene que irse. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿a qué se refiere entonces Pablo cuando dice un mensajero de Satanás? No olvide usted que la palabra mensajero significa que llevas un mensaje, es decir, llevas palabras, llevas ideas, llevas doctrina. ¿Te das cuenta? Eso lleva algo, viene de la fonética, palabras que entran en tu mente. Lleva un mensaje. Por eso que Pablo dice un mensajero de Satanás. ¿Qué pasa con este mensajero de Satanás? Pablo lo único que tenía era lo mismo que tiene usted, hermano, y lo mismo que tengo yo, y lo mismo que tiene cada ser humano en este planeta. Es un demonio que está siempre alrededor nuestro. Antes de que nosotros nazcamos, ya hay un demonio que está ahí esperando que nosotros nazcamos. Porque ese demonio nos conoce desde que antes que nacimos, él ya no estaba esperando. ¿Para qué? Para hacer su trabajo. ¿De qué? Evitar que nosotros conozcamos a Dios. Ese es el principal trabajo que tiene ese demonio en cada uno de los seres humanos del mundo.
Es parte de la guerra espiritual, hermano. Y conforme los niños van yendo, por eso que usted ha visto esos videos donde muestran generalmente en Estados Unidos, donde no sé usted, hermano, pero en mi familia cuando nacía una guaguita, un bebé, nunca lo dejábamos en una habitación solo. Los bebés siempre estaban en la habitación del papá y la mamá, ahí al ladito de uno. Pero en Estados Unidos tienen la costumbre de tener todo un cuarto, toda una habitación para una cunita chiquitita ahí y con el bebé ahí solito. Y ha visto usted que le ponen cámara y de repente aparecen unos seres extraños, transparentes y cosas raras así, porque son el demonio que anda ahí entre medio, porque quiere de alguna forma meterle algo al niño para apartarlo del Señor. Entonces, ese demonio, a ese demonio que se está haciendo referencia el apóstol Pablo, que tenía un demonio como todos los cristianos, como todos los seres humanos tienen, que son el que te mete en la ideas en la cabeza a ti. ¿Ah? Ese demonio es el que le mete, por ejemplo, a dos amigos que se conocen desde que jugaban a la pelota fuera de su casa, y ahora que ya tienen 40, 45 años, se juntan y se emborrachan los dos juntos, recordando los viejos tiempos y toda la cosa, y de repente uno mata al otro. ¿Por qué? Porque está uno de ese demonio que le mete en la cabeza sobre rencillas antiguas, sobre alguna pelea que seguramente tuvieron, y le empieza a meter la cizaña en la cabeza al curado y hasta que el otro termina matando al amigo. A ese demonio se refiere, un mensajero de Satanás. Todos los seres humanos tenemos un mensajero de Satanás que siempre va a querer meternos cizaña en nuestra mente. Los demonios pueden estar al lado nuestro, no pueden meterse dentro de nosotros, pero pueden estar al lado nuestro para meternos ideas. Recuerda usted al apóstol Pedro cuando el demonio le metió la idea de evitar que Jesús entrara a Jerusalén porque lo iban a matar. La idea se veía bien, llena de misericordia, ¿cierto? No, voy a cuidar a mi Jesús para que no me lo maten. Ah, pero era una idea del diablo. ¿Ah? Era una idea de Satanás. Por eso que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Te das cuenta? Aparte, porque sabía de dónde había venido esa idea. Era de un mensajero de Satanás, no de Satanás mismo, pero era de un mensajero de Satanás. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando él dice que le fue dado. O sea, le fue dado porque ese mensajero se acerca a Pablo o a usted o a mí porque Dios lo permite. Ahora usted dirá, bueno, nos faltará el que pregunte, bueno, ¿y por qué si yo soy de Dios? ¿Por qué Dios permite que un mensajero venga a meterme? Bueno, para que aprendáis a luchar, pues viejo, si para eso es la cosa. Si Dios te tiene aquí en la tierra, el tiempo que te dure de vida tu cuerpo, te tiene aquí para que tú luches por el Evangelio, para que tú luches para quitarle a los demonios, a esa gente que tú conoces que la tiene eh, engañada. Entonces tú tienes que tener un conocimiento del mundo espiritual y reconocer los pensamientos que tú tienes. Porque hay tres formas que se genere un pensamiento en tu cerebro. Uno son tus propios pensamientos. Dos son los pensamientos que Dios te pone a través de su Santo Espíritu. Y tres son los pensamientos que un demonio te puede poner. Entonces, tienes que aprender tú a dominar cierta lucha espiritual. Por eso que tú te estás congregando, porque se supone que ahí en tu congregación te van a predicar todas estas cosas. Ahora, si en tu congregación no te predican nada de estas cosas, entonces cámbiate para otro lado. O bien estudia tú en tu casa. Yo opté por estudiarme en mi casa. Me cansé de andar de una iglesia para otra porque realmente hay algunas que se dedican a puro cantar nomás. Y el que predica tiene menos conocimiento del hermano que está sentado en la banca. Entonces, está muy mal, en alguna iglesia muy mal formada, como así hay otra que está muy bien formada. Pero tú tienes la posibilidad de arreglar eso. No sacas nada con reclamar que no, es que mi iglesia es mala. Oye, bueno, ¿y tú?
¿Eres tú tonto? ¿Eres imbécil que no eres capaz de tomar la Biblia y estudiarla? Pablo no tenía un demonio. Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios y la Biblia enseña de qué enfermedad era la que tenía. No dice el nombre, pero sí en qué parte está ubicada y qué le dolía. Y nos estamos viendo en la próxima. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera y no se le olvide que Él está pronto a venir a buscar a su iglesia.